Bienvenidos a News 24, el magazine de noticias y análisis en español de i24 News. Mi nombre es Carlos Buroch y como siempre conmigo, muy bien acompañado por Damián Pachter, que ya nos da los titulares. Gaza, guerra de narrativas mientras continúa la crisis humanitaria. Venezuela, Maduro reelecto por 6 años más. Rap ladino, música judía que une tradición y modernismo. Y ahora Damián con nuestra editorial. Roger Waters hace agua. Él es uno de los íconos de la historia del rock. Miembro fundador del conjunto Pink Floyd, Roger Waters utiliza su fama y el escenario en el que puede llegar a miles de personas para apoyar el movimiento BDS y atacar a Israel, llamando a boicotear este país. Cada vez que un cantante de renombre mundial anuncia que vendrá a Israel durante la temporada de recitales de verano que se inicia en estos días, Waters los intimida, instigándolos a no venir y marcándolos como colaboradores de Israel y contrarios a la causa palestina. Ian Halperin, director de cine, hijo de sobrevivientes del Holocausto, sintió que lo que hace el cantante es apología del antisemitismo y realizó un documental llamado Wish You Weren't Here, desearía que no estuvieses aquí, en el que muestra el lado oscuro de Roger Waters. He's among the top-grossing musicians in the world, a co-founder of Pink Floyd, one of the most influential and popular rock bands in musical history. More recently, Roger Waters has become known as a spokesman for the Boycott, Divestment and Sanctions, or BDS movement, targeting Israel. And now Waters is the subject of a new movie by best-selling author and filmmaker Ian Halperin. The documentary film is called Wish You Weren't Here, and it's looking to expose the dark side of the former Pink Floyd frontman. Being the son of a Holocaust survivor, I almost fell off my chair that somebody was able to be out on tour and during his tour dress up in a Nazi uniform and have pigs floating around with the Star of David emblazoned on it and make all these nefarious statements against the state of Israel and against the Jewish people. In this conflict, that means ending Israel's occupation, colonization, ethnic cleansing, and the denial of the right to self-determination. The patriarch and lawgiver of the people of Israel symbolizes the need of people to keep alive their sense of unity. Pope Francis said to me, you can disagree with Israel's policies, that we understand, but when you say you're anti-Israel, you can't say that. That makes you anti-Semite. The right-wing elements in the Israeli government and the Knesset are trying to make it illegal. Weird. Hopefully there will be an enormous backlash everywhere and more of opinion in the rest of the world will turn against the right wing and the settlements and the annexing of Palestinian. He's writing letters to Bon Jovi. Don't go there. It's a terrible place. Where do you want the Jews to go, Roger? Where do you want them to go? You want them to just go back to the concentration camp? Because he only focuses on the nation state of the Jewish people. He also has a history of blatant anti-Semitism, using Jewish symbols, associating them with pigs. And the best answer to that is exposure. He has to be exposed for what he is, a good singer and a horrible bigot. Yes, that's right, and I get criticized everywhere I go, but I don't listen to them. I think it's best to come and find out for yourself. Bueno, hay que seguir los pasos, como dijo Paul McCartney. A donde voy me critican, pero prefiero ver la realidad por mí mismo y no andar inventando. Este verano va a haber varios recitales en Israel. Va a estar A.H.A., The Scorpions, Enrique Iglesias. Y quien sigue sus pasos y también dará un show aquí en Tel Aviv será Ringo Starr, con un mensaje totalmente diferente al de Waters, Give Me More Love. Nos vemos en el próximo bloque. Sometimes this world can be a hard place. Give more love, give more love.
Seguimos en News 24 en español y ahora veremos el Medio Oriente, Israel. La Franja de Gaza ha estado separada del mundo durante 11 años, con el acceso hacia adentro y hacia afuera estrechamente restringido por Israel y por Egipto. Si bien la prensa israelí no tiene acceso a la Franja de Gaza, Ohad Gemo, corresponsal de Asuntos Árabes de la empresa de noticias de Israel, obtuvo imágenes exclusivas de la dura situación en el lugar. La extrema pobreza que alimenta esta olla a presión llamada Gaza está a punto de explotar. El corresponsal de A24 News, Elon Levy, informa. Closed to the world since Hamas took power, Gaza's main export is misery. Just over the fence from Israel, the Gaza Strip could be a different planet. These rare images show the extent of the humanitarian collapse in Gaza. Children carrying trolleys of bottles to find water, but the taps are dry. 97% of the groundwater is undrinkable, the results of years of overpumping. What little remains is salty and comes out of taps once every 5 days. When you talk to an ordinary Gazan, do they hate Israel? Yes. Why? He knows who closed Gaza is the Israelis. It's you guys. 2 million people live in the Gaza Strip, one of the most densely packed places on earth. 65% live in poverty, 44% are unemployed. Among the young, an absolute majority aren't working. Hundreds of thousands are educated and sitting at home. Israel pulled its settlers and soldiers out of Gaza in 2005. It blockaded the Strip 2 years later when Hamas, a terrorist group, took power. The Strip has been run into the ground since. Raw sewage spills through the streets, into the sea and into Israel. This wilderness is all that remains of the Erez Joint Industrial Zone, which Israel closed before the disengagement after a spate of terror attacks. Israel insists it can't fully open Gaza. After 3 full-blown wars, it fears Hamas will use any materials to build up its military strength. Gaza stays afloat by the grace of the international community. UNRWA, the UN's dedicated Palestinian refugee agency, defines half the population there as refugees and feeds them. The crisis of UNRWA's funding is making the situation even worse because some wonder whether schools will even reopen next year. And so that would mean 300,000 kids who today depend on UNRWA to go to school without access to an education. But Hamas still rules with an iron fist, failing to attack Israel militarily, failing to get the Palestinian Authority to assume control, failing to transform from a guerrilla group into a government. The situation is that Hamas is in control, but can't govern, can't provide what the people need and want. But it's strong enough and can hold the lid down on Gaza enough so that the steam can't blow it off. Now that pent-up frustration is driving thousands to protest at the border, many violently. The warning is clear. If Gaza implodes, it will explode in Israel's face. Elon Levy, I24 News. Para analizar esta situación en Gaza está con nosotros en el estudio, como siempre, Yaniv Azulay. Yaniv, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Yaniv, ¿quién es el responsable? ¿A quién se le debe atribuir esta situación tan severa en Gaza? En esta situación hay 4 jugadores. El primero es el Estado de Israel, el cual mantiene un bloqueo a la Franja de Gaza para evitar el traslado de utensilios y materiales que pueden ser utilizados para el terrorismo. Pero no es solo Israel, como toda la prensa en el mundo está diciendo. También, primero está Egipto, que también mantiene un bloqueo. Y segundo, también el mismo presidente Mahmoud Abbas del Fatah, el cual, por ejemplo, es el responsable de que en la Franja de Gaza haya 3 horas de electricidad durante todo el día. Israel brinda el servicio, pero el responsable de dar el servicio es de la autoridad palestina. Totalmente. Fuera de eso, el cuarto jugador es el Hamas. El Hamas desde hace 11 años mantiene una dictadura militar, porque ellos son una organización militar terrorista y no dejan que nadie reciba ayuda humanitaria. Por ejemplo, Israel mandó ayuda humanitaria y el Hamas la devolvió. Pero hemos visto además que en las últimas semanas hay grandes y violentos confrontaciones en la frontera entre Israel y Gaza. Y hemos visto que del lado palestino hubo más de 60 muertos. ¿Qué es lo que hace Israel para confrontar con esta situación? ¿Qué solución tiene? Israel enfrenta una situación muy difícil porque el mismo gobierno terrorista de Hamas empuja a sus ciudadanos enfrente de sus militantes para ganar en lo que se llama la guerra de las relaciones públicas. Ellos quieren llegar a esta cantidad de muertos
Así ellos salen el David enfrente al Goliat, como podríamos decir. Israel tiene que explicar como una foto terrible, como tiene razón ante estas fotos tan terribles, porque una imagen, como a vos te gusta decir, vale más que 1000 palabras. O sea, al final es un juego de relaciones públicas, y en el final de todo, ¿quiénes son los que más pierden? La misma población de Gaza. Ahora, Israel hace todo lo posible para evitar matar ciudadanos de Gaza, inocentes. Hasta te puedo decir que nuestro corresponsal Shai Ben-Ari hizo un informe que revela que el Estado de Israel y las fuerzas de Israel, las FDI, chequean cada bala que es disparada. El informe de Shai Ben-Ari. The deaths of over 100 Palestinians in protests along the Gaza border since March 30th have put the spotlight on the Israeli army's use of live fire. The IDF says it has full documentation of everything that has occurred during the protests since they began, including every incident in which a Palestinian was shot, as well as the buildup and aftermath of each incident. The Army also says that each shot is authorized by an officer on the scene. On March 31st, IDF spokesperson Brigadier General Ronen Manolis even told reporters that the Army, quote, knew where every bullet landed. This was repeated by an IDF account on Twitter, though the tweet was later removed. The Army logs will be used during internal investigations into some of the shootings, with the goal of determining whether the use of live fire was correct in each situation. If it is found that there was no justification for opening fire in an individual case, there is a possibility that criminal proceedings could be opened. The IDF's use of live fire comes because of the concern over armed cells mixed in with the crowd. New details have emerged about this incident from last Monday, in which Hamas militants threw grenades and firebombs at the border fence before opening fire. We identified live fire directed at our soldiers and understood that armed Hamas operatives are the ones who are carrying out the shooting. After the terrorists shot at us, the crowd dispersed completely, and I gave the command to open fire. Shai Ben-Ari, I-24 News. Yaniv, ¿quién ganó en esta nueva ronda de enfrentamientos entre las FDI y las Fuerzas de Defensa de Israel y los habitantes de Gaza? Señalar un ganador me resulta muy difícil. Me parece que todos perdieron. Por el lado palestino, más de 60 muertos. La crisis no va a terminar. Y por el lado israelí, en forma de relaciones públicas, en forma de crisis diplomáticas con Turquía y otros países. Condena internacional. Ninguno está ganando. Todos pierden. Pregunta para redondear el final. ¿Cuál es el objetivo del Hamas después de esta situación donde no ha tenido un logro estratégico? ¿Hacia dónde va? El Hamas sí ha tenido una especie de logro, que es el cual consiguió todas estas condenas hacia Israel. Pero al final el Hamas quiere aferrarse en su poder, porque en estos 11 años que ellos han tenido la Franja de Gaza no han hecho nada por su población. Lo han hecho solamente por ellos mismos, por su confrontamiento terrorista frente a Israel. No han hecho un solo paso para mejorar la situación de sus ciudadanos. Al revés. Bueno, sobre este tema seguiremos hablando como siempre. Esto continuará en otro programa en donde dedicaremos también sobre el tema de la UNRWA, qué es lo que ellos hacen en Gaza, para, mejor, son los que deben resolver el problema o son parte del problema. Yaniv, muchas gracias. En el próximo bloque hablaremos de Venezuela, en donde hubo elecciones y Nicolás Maduro ganó con un altísimo grado de abstención de los votantes. Ya volvemos. Nicolás Maduro Moros con 5.823.728 votos. Ante la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ante el pueblo de Venezuela, ante toda la patria, ante Dios, juro cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución bolivariana y llevar adelante todos los cambios revolucionarios que nos permita llegar a la Venezuela potencia de la paz, la prosperidad y la felicidad de nuestro pueblo, lo juro. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue reelecto por 6 años más en el cargo. Maduro obtuvo el 68% del total de los votos en un plebiscito caracterizado por una escasa participación equivalente al 46% según cifras oficiales.
Las otras estimaciones, como siempre más conservadoras, rebajan el número en torno al 30%. Sea como sea, Maduro será el jefe de Estado caribeño hasta 2024 y si de números hablamos, destaquemos el siguiente. Un venezolano, nacido en 1999, año de asunción del chavismo al poder, ha vivido toda su vida bajo un solo gobierno, un solo partido. Piénselo eso por un segundo y mientras escuchamos las palabras con la primera medida del presidente reelecto, Nicolás Maduro. He declarado persona no grata y anuncio su retiro en 48 horas del encargado de negocios de Estados Unidos de Norteamérica, el señor Thor Robinson, y del jefe de la sección política, el señor Brian Naranjo. Deben irse del país en 48 horas, en protesta y en defensa de la dignidad de la patria venezolana. Ya basta de conspiraciones. Para analizar el futuro de la situación en Venezuela se encuentra con nosotros vía Skype Daniel Lara Faliras, que está en Leipzig y es periodista de lacabilia.com. Daniel, muchas gracias por atendernos. ¿Podrías decirnos... Buenas tardes. ¿Podrías darnos una idea de cómo ves vos este proceso electoral que ha ocurrido en Venezuela? ¿Cómo lo podemos analizar? Bueno, lo primero que hay que decir es que no hubo tal proceso electoral. El pueblo, la ciudadanía de a pie en Venezuela bien ha denominado lo que ocurrió el domingo 20 de mayo como una farsa electoral. Yo estoy de acuerdo con llamarlo de esa manera, no solamente por lo que ocurrió ese día, sino por la forma como el mundo lo ha visto. La gran mayoría de los países democráticos del mundo han rechazado lo que allí ocurrió y han descalificado esos resultados. Fundamentalmente lo que supimos desde primeras horas de la mañana del día domingo 20 de mayo fue que los centros electorales, en los centros electorales brillaba por su ausencia la gente, donde los funcionarios encargados de las mesas electorales se dormían esperando a la gente, donde las largas filas que hubo en algunos sitios fue de militares o de funcionarios llevados especialmente para que salieran en las cámaras de los medios del Estado. Pero la gran mayoría de la gente está perfectamente al tanto de que no hubo la movilización que es normal en las contiendas electorales en Venezuela y que los números que el Consejo Nacional Electoral emitió son tan falsos como fueron los números que se emitieron cuando la elección de la espuria Asamblea Nacional Constituyente y tan falsos como todos los números que hemos tenido en desde el 99 en adelante en las elecciones que se han hecho en Venezuela. Pues para quienes lo olvidan o no lo saben, la empresa que ha llevado los procesos electorales en Venezuela con sus máquinas, la empresa Smartmatic, ha indicado luego de un escape del país de sus principales directivos que todos los procesos anteriores habían sido evidentemente trucados y con cifras engordadas a favor del régimen, inclusive aquellas donde ganó la oposición. En tal sentido, mal podría hablarse de una farsa electoral ocurrida el 20 de mayo. Habría que decir que hay una farsa electoral permanente en Venezuela casi desde el momento de la llegada de Hugo Chávez al poder en el año 99. Daniel, Maduro fue reelecto, en definitiva, y la pregunta es la siguiente. ¿Ya se ve en el panorama local algún cambio político, también no solamente retórico, pero si hay medidas que ya pueden de alguna forma describir hacia dónde va el nuevo gobierno venezolano, nuevo entre comillas, y cuál es la posición del ejército en todo esto? Bien, sin duda alguna Nicolás ha sido no reelecto, Nicolás Maduro ha sido impuesto por los poderes fácticos apoderados de los destinos de Venezuela actualmente, que fundamentalmente esos destinos se rigen desde lo más profundo del poder del Estado cubano. Además de eso, lamentablemente Venezuela se ha convertido, por obra y gracia de las fuerzas chavistas, en rehén, no solamente de los intereses cubanos, sino de los intereses de Rusia en la región, como ha quedado suficientemente demostrado con las propias manifestaciones que el gobierno ruso ha hecho con respecto a la situación en Venezuela. Además de eso, la participación de grupos suficientemente conocidos por todos nosotros por no ser precisamente jugadores a favor de la paz y de la tranquilidad, como Hezbollah, Hamas y muchos otros más, que se ha demostrado y está perfectamente documentado su presencia en Venezuela y su actuación a la sombra del gobierno chavista. Está perfectamente claro que Nicolás Maduro ha sido electo por las mafias internacionales,
por los grupos que buscan confrontar con el occidente libre y democrático, y simple y llanamente lo que hará Nicolás Maduro de aquí en adelante es seguir haciendo lo que hace. Lo que hacen de libro los comunistas, destruir el sistema económico, destruir lo que ellos llaman la democracia burguesa o las estructuras burguesas de la economía para imponer a trancas y barrancas su sistema comunista, que podríamos llamar muy bien de comunismo versátil, donde de alguna manera se le impone el comunismo a la masa y se le permiten privilegios económicos a quienes se plieguen desde arriba a el sistema impuesto, como pasa en China y como pasa en efecto, como se está construyendo también en países como Cuba. En el próximo bloque vamos a seguir conversando contigo, Daniel, sobre la situación en Venezuela, el ejército y un par de cosas más vinculadas a los prisioneros políticos. Ya regresamos. Seguimos en News 24 en español y ahora poniendo nuestra mirada en Venezuela. Y vamos más para el lado de Latinoamérica en general y ver las reacciones de los países hermanos de Venezuela. El secretario general de la Organización de Estados Americanos calificó a Maduro como dictador y envió el siguiente mensaje con la postura de la organización que encabeza. Las elecciones se celebraron con más de 300 presos políticos en las cárceles y con el Estado usando todos los recursos a su disposición para la farsa. No se puede tener democracia sin elecciones, pero ayer Nicolás Maduro demostró que se pueden celebrar elecciones sin tener democracia. No reconocemos a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. Venezuela necesita un gobierno de transición que pueda generar un sistema electoral legítimo, que a su vez permita soluciones al país. Seguimos en contacto vía Skype con Daniel Lara Farías, que está en Leipzig, en Alemania. Daniel, escuchaste las reacciones de Almagro, el jefe de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué te pareció en general la reacción de los países de Latinoamérica en cuanto a las elecciones en Venezuela? Bueno, las reacciones han sido las previsibles, tomando en cuenta lo que habían dicho ya desde antes los países que se han agrupado dentro del Grupo de Lima, que es este grupo de países pertenecientes a la OEA que han tenido una posición bastante firme con respecto a Venezuela. La declaración está perfectamente clara, lo que ha dicho Almagro está en sintonía con eso. Ahora lo que estamos esperando son las consecuencias, es decir, el retiro, por ejemplo, de los embajadores de estos países en Venezuela sería la cosa más obvia. Y la salida o expulsión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos seguramente estaría también en sintonía con eso. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay escenarios electorales planteados en otros países de Latinoamérica donde Venezuela también tiene candidatos, donde el régimen venezolano tiene candidatos obviamente alineados con ellos. Por lo tanto, el tiempo corre en contra de la democracia en América Latina. Bueno, esto se ve reflejado en lo que se llama el Grupo de Lima, que hizo la siguiente declaración y luego la declaración del canciller de Gran Bretaña. Los gobiernos de Argentina, Australia, Canadá, Chile, Estados Unidos y México, teniendo en cuenta la falta de legitimidad del proceso electoral venezolano, desconocen los resultados de las elecciones de ayer al haber sido convocados por una autoridad ilegítima, la Asamblea Nacional Constituyente, excluyendo la participación de actores políticos que no ha contado además con observación internacional independiente ni con garantías para que este proceso pueda ser aceptado como libre, justo, transparente y democrático. Well, we think what's happening in Venezuela is very sad, and we have said that we think the elections were a sham, that they were fraudulent, and indeed we believe the regime in Venezuela is fundamentally authoritarian. So in that sense, we strongly share the view of Chile and indeed of the Lima Group. Y si de Occidente hablamos, Estados Unidos estuvo presente en el panorama local cuando un grupo de prisioneros tomó el control de los calabozos del temido SEBIN, el Servicio de Inteligencia venezolano. Ese lugar allí se llama el Helicoide. Uno de los detenidos era el estadounidense Joshua Holt, quien fue encarcelado en 2014 bajo cargos de espionaje y portación de falsos documentos.
Las autoridades locales aseguran haber hallado un fusil y una carga explosiva en su hogar durante el operativo de detención. Pero Holt y su entorno negaron la versión oficial y en un video publicado luego de hacerse con un smartphone que circulaba en la prisión, dijo lo siguiente. I'm calling on the people of America. I need your help to get me out of this place. I've been begging my government for 2 years. They say they're doing things, but I'm still here. And now my life is threatened. How long do I have to suffer here? How long do my kids have to go asking for their mommy and daddy? How long do I have to suffer? I need... La respuesta del gobierno no tardó en llegar y lo hizo a través de Diosdado Cabello, una de las emblemáticas y más temidas figuras dentro del chavismo. Cabello acusó al estadounidense Holt de ser el jefe de la estación de la CIA en el país. No obstante, la madre de Holt, como dijimos antes, negó la versión oficial, mientras que sostenía que su hijo jamás tuvo vínculos con los partidos políticos locales. Pero la historia tuvo un desenlace feliz. El preso Joshua Holt fue liberado mientras en paralelo el senador republicano Bob Corker arribó a Caracas, donde mantuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro. Y a pesar de la renovada retórica beligerante antiamericana que incluyó la expulsión del encargado de negocios en la embajada estadounidense, el detenido fue liberado y mencionado luego por Trump en un tuit donde informó la inminente llegada de Holt al país. Esto implica que las acusaciones realizadas por Diosdado Cabello en torno a Holt y su supuesta vinculación con la CIA eran al menos exageradas. ¿Hay una interna o se trata de un pragmatismo por parte de Venezuela ante una posible nueva ronda de sanciones? Sea como sea, hoy en día ya se encuentra Joshua Holt con sus seres queridos. Daniel, te pregunto, ¿hay una interna ahora en el gobierno o a qué se debe esta repentina decisión de Nicolás Maduro de liberar al estadounidense Joshua Holt? Bien, es bastante difícil saberlo tomando en cuenta la opacidad con la que se manejan estos asuntos. Seguramente a los Estados Unidos no le conviene indicar que entregó a cambio de este rehén que tenía el régimen venezolano, y seguramente al régimen venezolano tampoco le interesará decir qué pidió a cambio de la entrega de este ciudadano al cual ellos mismos acusaban a través de uno de sus grandes jefes, que es este señor Diosdado Cabello, de ser un agente de la CIA. Que viniendo de Diosdado Cabello, que ha sido acusado por los servicios internacionales de varios países de capo del narcotráfico, mal podría tenérsele como buena su palabra. Sin embargo, lo sustancial aquí es lo siguiente. ¿Qué dio a cambio Estados Unidos por la vida de este joven de nacionalidad norteamericana? Tiempo dirá. Pero estoy seguro que sí hubo negociación, obviamente hubo algo a cambio, y con el tiempo sabremos cuál es el trasfondo de todo esto. Yo no creo que las sanciones se detengan. Yo no creo que se le haya torcido el brazo del todo. Lo que sí estoy casi seguro es que en este sistema de mafia, que es el sistema venezolano, lo que hay en efecto es la actuación del delincuente que tiene un rehén, pide algo a cambio para ello, para entregarlo, mientras sigue actuando en la sombra cometiendo sus delitos. Daniel, en todo este panorama que nos describiste hay un factor que no tocamos todavía y es el ejército bolivariano. ¿En qué estado se encuentra y es posible de que ocurra algo en ese ámbito? Bueno, el ejército en Venezuela, las Fuerzas Armadas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como se llama, es una de las patas del régimen. Por lo tanto, esperar algo de lo que es la fuerza fundamental del régimen, por no decir que el régimen es el ejército, que sería una forma también de decirlo, me parece que es pensar en ver el problema de forma equivocada. No se puede esperar nada de esa Fuerza Armada, porque esa Fuerza Armada es parte fundamental del sistema, es parte fundamental del régimen y es parte fundamental además de las redes mafiosas que han llevado a Venezuela a involucrarse con la legitimación de capitales, con el narcotráfico, con la trata de personas, con los negocios ilícitos al amparo del control cambiario y un largo etcétera que han convertido a Venezuela todo este tiempo en un estado delincuente. La Fuerza Armada venezolana, el ejército venezolano es simple y llanamente parte fundamental del régimen, y contar con el ejército, contar con la Fuerza Armada, con los militares venezolanos para algún cambio de fuerza en Venezuela creo que es una visión equivocada tomando en cuenta todo lo que ya he dicho. Y en breve, Daniel, hubo una toma por parte de los prisioneros políticos en el helicoide. ¿Qué sabemos al día de hoy de la situación allí? Bueno, en este momento en el que estamos hablando, la denuncia de los familiares es que aún no han podido ver a sus familiares detenidos.
que no les han dejado ni siquiera pasarles agua y comida en los días de visita y que la situación sigue siendo tensa, inclusive que no ha habido forma de que médicos independientes, médicos no afiliados al régimen atiendan a estos detenidos. Seguimos pendientes de lo que ahí ocurre. Daniel, muchísimas gracias por tu participación, por la información que nos brindás. El tema de Venezuela nos importa y lo vamos a seguir, y te agradecemos a vos por ayudarnos a comprender qué es lo que pasa en el país del norte de Sudamérica. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y cuando regresemos, nos vamos a otra parte del mundo, una parte que hace música. Conoceremos músicos que hacen rap ladino, interpretando temas que mezclan las raíces antiguas del judaísmo con música de nuestros días. No se vayan, ya seguimos. Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24 en español. Y ahora, un poco de música. El idioma judeo-español, conocido comúnmente como ladino, deriva del español antiguo y originalmente fue hablado en los territorios que pertenecían al Imperio Otomano, como ser los Balcanes, Turquía, el Medio Oriente y también el norte de África. El idioma se ha preservado a lo largo de la historia principalmente gracias a poesías llamadas romances y a sus musicalizaciones. Pero en los tiempos modernos hubo un conjunto que se llama Los Serenos de Sfarad, han adaptado la música y han hecho rap ladino. Se encuentran con nosotros en el estudio dos invitados de lujo, Netzach Mendoza y Alejandro Hernández, y en la otra parte del mundo, en Seattle, en Washington, el rabino Simón Ben Zaken, que nos acompañará desde allá. Vamos a comenzar hablando con nuestros invitados en el estudio. Alejandro, Netzach, cuéntenos un poco, ¿cuándo comienza este proyecto del rap latino? Muy bien. Oficialmente en el 2015, porque fue cuando sacamos el primer video, La vida dopo el raqui, y algunas romanzas ya con rap. Pero antes de eso, nosotros, mi esposo y yo, incluso una de las niñas de nuestras hijas, hicimos cosas para niños. Yo fui productora de televisión en México y tenía uno de los programas que yo producía era para niños, y se nos ocurrió hacer para Hanukkah la canción de 8 Candelicas, donde la niña estaba chiquita, tenía como 7 años, 8 años, cantaba y él hacía el rap y el ladino. Entonces, como pertenecemos a una comunidad sefardí de Turquía que está al noroeste de los Estados Unidos, que está en Seattle, Washington, donde el rabino fue nuestro maestro, el que vamos ahorita a conocer. En esa época yo escuchaba cantar al rabino y mi esposo y yo éramos maestros y incluso apoyamos a otros latinos dentro de la comunidad y fuera de la comunidad, incluso anglosajones, músicos, artistas. Yo decía, algo tenemos que hacer con el rabino, porque a él le gusta mucho cantar. Entonces, una vez nos reunimos, platicamos, y surgió, había una canción, Adiós querida, y yo le decía a Alejandro, me molesta esa canción, es una romanza, pero no le encuentro nada de romanza, porque yo como mujer no me gusta, como que adiós querida, no quiero la vida, me la amargaste tú, y tu madre cuando te parió, y cosas así. Entonces, él no dijo nada, y al rato me dice, quiero que encuentres algo codificado en esto. Y fue cuando entendimos que muchas romanzas tienen algo como un oculto. Doble mensaje. Exacto. Le vamos a preguntar entonces al rabino Ben Zaken, antes de ver el videoclip, si nos puede contar acerca de la vida a vida por el raqui. ¿Cuándo fue que hicieron este tema? Este tema son canciones clásicas, ¿no? Y estas canciones se han estado cantando hace ya mucho tiempo. Entonces, y eso es después de la expulsión de los judíos de España. Yo he estado interpretando todas estas canciones ya de hace mucho tiempo, con la idea de tratar de comprender qué es el significado de estas canciones. Y era exactamente lo que Nesta estaba mencionando, de que
no tenía algo sensible, no se comprendía en mi mente tampoco. Y por lo tanto, esa canción de La vida do por el Raquí es una canción de una pregunta muy importante que el Maimónides hace y dice qué es la diferencia que hay entre el humano y el animal. Y la diferencia filosóficamente dice, la diferencia es el libre albedrío que nosotros tenemos, que podemos controlar nuestros impulsos. El animal actúa como tiene que actuar hasta delante del rey o delante de quien sea. Si tiene que hacer lo que tiene que hacer, algo sea bueno o malo, lo hace. Pero nosotros tenemos el libre albedrío de poder controlar nuestros impulsos. Y por lo tanto, la pregunta era que se le hizo a esta persona que está bajo la influencia de la bebida, que se le pregunta, dime cómo te sientes cuando tú estás bajo la influencia. Entonces sale la respuesta en la canción. Rabino, lo invito a escuchar la siguiente canción que acaba de mencionar, La vida por el Raquí. La vida do por el Raquí, no puedo yo dejarlo, de beber nunca me hartí, de tanto amarlo, de beber nunca me hartí, de tanto amarlo. Cuando está en el barril, él no habla del todo. Cuando me hago yo candil, hago baños del lodo. La vida do por el Raquí, no puedo yo dejarlo. De beber nunca me hartí, de tanto amarlo. De beber nunca me hartí, de tanto amarlo. Yo doy mi vida por Raquí, no quiero salir de él, no me canso de beber. Cuando está en la bota, sigo bebiendo y la gota se corta cuando llega adentro. Borracho, pidrido, como una blanca encendida, hundiéndome en el pollo, boca abajo y en caída. Cuando estoy de viaje me hace compañía, es el mejor Javier de noche durante el día. Siempre me lo paso por la boca, me siento con alegría. Cuando él a mí me toca, me pongo a bailar la polka. Bajo la influencia del Raquí, dentro del control de vivir. No me importa existir, estoy dañado sin intención. Entre la vida y la muerte es mi condición, es mi condición, es mi condición. La vida do por el Raquí, no puedo yo dejarlo. De beber nunca me hartí, de tanto amarlo. Cuando regresemos seguimos con Los Serenos de Sfarad y música de rap ladino. Seguimos en News 24 y estamos hoy con invitados de lujo que son cantantes que hacen rap en ladino. Alejandro, comentanos un poco de este proyecto. Te hemos visto cantando con el Rabino Ben-Zaken en los paisajes de Seattle, en Washington, Estados Unidos. Sí, así es. Contame cómo nace este proyecto, cómo lo han hecho. Sí, claro que sí. Bueno, yo tengo rapeando, haciendo rap alrededor de 30 años. Desde que tenía como unos 12, 13 años ya hacía música de rap. Entonces, por azares del destino, bueno, me caso con una maestra de música que es directora de coros, que está en lo musical. Entonces dije, yo creo que el ambiente musical sigue aquí. Entonces ella me apoyó. Yo le decía, mira, yo no quiero continuar haciendo rap. Yo creo que ya soy un poquito mayor, pero me decía, ¿sabes qué?
vamos a hacer algo. Y es como inicia este proyecto realmente. Y me sentí muy apoyado por ella musicalmente, y empezamos a hacer producción, empezamos a hacer arreglos. Entonces era todo un reto traer una música de 500, 600 años y hacer un estilo contemporáneo y encima de eso no solo una versión nueva, sino meterle hip hop. Entonces era un poquito un reto, era un challenge muy fuerte y decidimos tomarlo. Y el desafío inició el desafío y lo podemos ver entonces ahora en el clip. La rosa enflorece. La rosa enflorece en el mes de mayo. Mi alma se escurece sufriendo del amor. Mi alma se escurece sufriendo del amor. Olvavor, אני מתגעגע ומשתוקק לחירות אדמת קודש, חובשים מחובבים ומוקש שבשבוח לנצח יקשו אבותיי מורשה ממחוקק. חשבתי שתמיד זה יהיה חלקי וגואלי, שלכך נולדתי להיות חופשי. עם המבנה שעכשיו אני שואל את עצמי, האם זה חלקי בחיי בכל עמלי? להיות בודד רדיפה שודד, מספרד הגלוני, שהמלחמות רדפוני ברעל השקוני. מר מוות קלנה חיותן ימת הרלה באש וברד, זו הייתה גלות ספרד. קמו עליי ירדפוני, הביאו עליי יומורסאוני, בשרו רבות סבבוני, בלי מקום לנוח, ולא לקו רגלי מנוח. אם אני אתנה לי אותו העט, שבכל ג'ון בג'ון נשמע כל הרי ומשוגג, אין סיפורי דקון הקשרים שיריה בעונך, חגדו חירות מעורר. Más presto ven palomba, más presto ven a mí, más presto ven palomba, más presto ven a mí. Rabino Ben Zaken, que está en Seattle, Washington, Estados Unidos. Lo hemos visto interpretando esta música en ladino, acompañado por un rapero. ¿Esta fusión va a durar otros 500, 600 años como el ladino? ¿Tiene futuro esta combinación? ¿Cómo no? Nuestro interés es tratar de enseñar un poco el ladino también. Eso es una composición que mi interpretación la hice yo, y ves como Alex la aprendió muy bien y la hace rap. Como David, la segunda parte yo hago rap, pero yo creo que está muy bien. ¿Qué le parece? Por la primera vez que lo hacemos en hebreo también. Ah, ok. Bueno, realmente una interpretación extraordinaria. Netzach, nos comentabas antes acerca de tus proyectos. ¿Qué es lo que están preparando? Bueno, seguimos con Rabino, porque él escribe y él es un incansable. Creo que no ha dormido, estoy segura, porque él siempre está escribiendo y hace rap y hace... Pero pues como estamos ahora, ya no vivimos en Suar Park, la comunidad de allá en Birkur Jolim, estamos en Jerusalén y a mí se me ocurrió que inicialmente hay muchas mujeres latinas que están en este país. Y antes de yo irme a vivir a los Estados Unidos, estaba terminando mi maestría en psicología y combinaba la música como terapia. Entonces dije, bueno, voy a hacer coros para mujeres. Y de ahí surgieron, bueno, coros para hombres también y así. Y ahorita tengo coros en diferentes ciudades. ¿Y dónde te podemos ver, Netza? Bezrat Hashem, el debut de todos los coros va a ser en Jerusalén. El 4 en Hanukkah, va a ser el 4 de diciembre en Armonia. Y ahí vamos a reunir todos los coros ahí de puros latinos de diferentes países. Bien. Y el repertorio es de cosas latinas, también ópera. Están todos invitados, entonces. Sí, queremos agradecerles que hayan venido al estudio, agradecerle al Rabino Ben Zaken, que ha madrugado en la otra parte del mundo, y despedirnos entonces hasta la semana que viene, Damián. Hasta la semana que viene, Carlos. Nos vemos en la próxima emisión de News 24 en español. Los esperamos.